Y como todos los jueves, es el momento de nuestro micro previsional, este espacio que compartimos junto al Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y en este caso vamos a hablar de la discapacidad. En realidad, ¿qué es lo que sucede cuando el padre, la madre de una persona con discapacidad fallece? Pero para meternos en este tema la tenemos ya con nosotros a la doctora Valeria Sordo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jimena. ¿Cómo estás? Bueno, un tema complejo, me decías. Sí, tiene distintos puntos para resaltar, así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa, como vos decías, cuando el papá o la mamá que son trabajadores o que ya son jubilados y que tienen un hijo con discapacidad? ¿Qué pasa cuando alguno de los dos fallece? La familia tiene dos opciones. Pueden tramitar la pensión por fallecimiento en conjunto, este papá o esta mamá, con el hijo con discapacidad. En ese caso van a compartir la pensión, cada uno va a cobrar un 50% de esa pensión. O bien puede el papá o la mamá tramitarla para sí solo y cobrarla directamente él y seguir teniendo a este hijo con discapacidad a cargo. En los dos casos, ANSES y también las cajas de jubilaciones provinciales exigen una evaluación de esta persona con discapacidad. Lo que se necesita acreditar es que esta persona, tenga la discapacidad que tenga, tiene además una incapacidad laboral, es decir, que no puede trabajar, que no puede generar su sustento propio y que por eso depende de sus padres y por eso se justifica que tenga este beneficio previsional, que es la pensión por fallecimiento. En el caso, ANSES se inicia el trámite y se hace una evaluación en las comisiones médicas. De acuerdo a la discapacidad también se puede pedir una ampliación de esta evaluación que se hace. Por ejemplo, en el caso de las personas con una discapacidad intelectual, se puede requerir de un informe psicológico o psiquiátrico de acuerdo al caso. Y con esa evaluación se determina justamente si la persona puede trabajar o no, que es la justificación por la cual tiene derecho a este beneficio. ¿El certificado único de discapacidad sirve solamente por sí mismo, digamos, para tramitar la pensión? No. No sirve y está buenísimo aclararlo porque el certificado de discapacidad sirve para acceder a determinados derechos que están reconocidos legalmente, por ejemplo el cupo laboral o la gratuidad del transporte o los beneficios de la ley 24.901, que es de las prestaciones específicas a favor de las personas con discapacidad, pero no sirve para tramitar el beneficio de una pensión o de una jubilación, porque allí lo que se va a evaluar, que no se evalúa en el certificado de discapacidad, es esta incapacidad laboral que tiene la persona que yo recién te decía. Hay muchas personas con discapacidad que tienen su certificado y que trabajan, por ejemplo, o sea que no es una cosa incompatible, sí. Al contrario, se trata siempre que la persona con discapacidad pueda acceder al trabajo. Pero hay casos en los que no puede, porque además de ser una persona con discapacidad con certificado, también tiene esta incapacidad laboral, o sea, esta incapacidad de generarse su propio sustento. Y por eso dependía de sus padres, como decíamos al principio. ¿Qué es la curatela? Bueno, la curatela se denominaba así a un procedimiento judicial, y digo se denominaba porque era el procedimiento que teníamos con el Código Civil anterior. A partir del año 2015 tenemos en vigencia el Código Civil y Comercial. Era un procedimiento judicial por el cual se declaraba incapaz a una persona con discapacidad intelectual o mental y se le designaba un curador que ejercía la curatela, que justamente lo representaba en todos los actos de su vida civil. Actualmente esta figura está reservada únicamente para casos excepcionales en que la persona de ninguna forma puede expresar su voluntad, ni por el apoyo de terceros o incluso de un medio tecnológico, de ninguna forma puede expresarse. Pero sí lo que tiene el Código Civil y Comercial, a raíz de la reforma que vino a traer con sustento en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica, que también es un proceso judicial, es decir, que es un juicio que se inicia ante los tribunales de familia, en el que se va a determinar que la persona puede o no realizar determinados actos puntuales
qué apoyos necesita, se va a designar a una persona o a un grupo de personas que lo va a asistir en esos actos y además qué controles va a haber para ese apoyo en ese ejercicio que tiene que hacer de acompañar a la persona con discapacidad. ¿Por qué ANSES necesita que exista esta figura de acompañante, Bien. curador? ANSES y también las cajas provinciales lo exigen en los casos de personas con discapacidad intelectual o mental. Entiendo que por una forma de protección de la propia persona, porque esa es la justificación legal de esta figura, para evitar, como dice la Convención, para evitar abusos que pueden generar terceras personas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de esta persona y bueno, cobrar su pensión y que la persona no la reciba o no reciba esos beneficios de la pensión que cobra. Entonces, por eso ANSES de esa forma garantiza el pago, garantiza que ese pago esté después controlado también judicialmente y por eso exige esta sentencia, que es la restricción de la capacidad para determinados actos y la designación de un apoyo que es el que va a percibir y que va a acompañar también a esta persona en la administración de ese dinero, para una forma de proteger sus derechos. Claro. Esa es la finalidad. Valeria, muchísimas gracias, por aclararnos un poco este tema y nos encontramos con otro el próximo jueves como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias, Jimena.